Buenos días a todos, bienvenidos a todos en nuestro Señor Jesucristo, y vamos a dar los anuncios de la congregación antes de comenzar nuestro culto al Señor. Como sabéis, tenemos ya a vistas muy cercano, o se va dando el tema del campamento. Creo que ya está todo el mundo que está apuntado. Si hay alguien por casualidad que no está apuntado y quiere ir, aunque ya no hay sitio en las habitaciones, que me lo comente, a ver si hay alguna posibilidad de la gente que se está apuntando ahora. Yo creo que ya va directamente a tiendas de campaña. De hecho, yo he llegado tarde y es una tienda de campaña. Así que os comento, pero si algo tiene, digamos, no está apuntado y quiere ir, comente para ver si yo puedo hablar con Abraham, que es el que se encarga en Alcorcón, y de alguna manera pues podamos intentar ponerle en algún sitio. También recordaron las reuniones de la congregación los jueves a las 6 con nuestro estudio de oración. Estamos hablando de atributos de Dios, así que animaros a que vengáis y poder tomar un café y poder pues también aprender de la palabra de Dios juntos. Los dos seguimos con la reunión de jóvenes, haciendo diferentes cosas. Hemos marcado un poco el tema de la institución, ahora haciendo algunos más, tratándolos desde el punto de vista apologético. Algunos temas de interés les huyen a ellos directamente, pero volver también a la institución dentro de poco, seguramente después de y nuestro culto de adoración, como es aquí a las 11 todos los domingos. También la bienvenida a Rafael Fernández Olera y su mujer, sus hijos Carlos, Eduardo y Ana, que han venido con nosotros. Él va a predicar la palabra del Señor a nosotros en esta mañana. Él es un pastor ordenado allí en Brasil y está trabajando con las hermanas de Alcorcón y Toledo. Él está empezando a abrir en Aranjuez, así que hacemos honor de él. Él, cuando va a venir a Cuba, se presentará y nos podrá contar algo de cómo está empezando la obra allí en Aranjuez. Así que acordemos bien de él en nuestras acciones, para que el Señor bendiga este trabajo de poder proclamar su evangelio en toda la ciudad aquí en nuestro país. Y sin más, ahora sí vamos a empezar nuestro culto, y vamos a hacerlo cantando un salmo. Este salmo es el primer salmo del Salterio, y vamos a cantar la segunda versión del Salmo 1. Como sabemos, en este salmo, aquí se nos ve claramente, se nos relata los dos estados en los que el hombre puede estar. El hombre puede estar o bien con Cristo o bien sin él. No hay ninguna otra opción. Y las escrituras nos hablan de estos dos estados del hombre. Y este salmo, como saben, la palabra tejilín en hebreo, que significa diario, y por eso cantamos los salmos que Dios nos ha dado en su palabra. Así que vamos a cantar Salmo 1, una versión, puestos en pie, y después os daremos al Señor. Dicha grande la del hombre, cuya senda recta son, lejos de los pecados, lejos de la tentación, a los malos consejeros, deja porque teme el mal, huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes de la ley divina, cifra su mayor placer, meditando
fe son llenados como el tajo que el ciclón arrebató. Desde el remolino a su infierno que destruyó. El juicio ningún malo, por lo tanto se alzará entre justos congregados, pecadores nunca habrá, porque Dios la mira, porque con los suyos van, tras la de los impíos al infierno bajará. Vamos a dar puestos en pie, gracias al Señor. Señor, te damos las gracias este día que tú nos das, este día en el que podemos vivir libremente, Señor, y poder declarar y gritar que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te damos gracias porque reconocemos tu mano creadora, Señor, en este mundo, que tú creaste el mundo en 6 días y el séptimo descansaste. Señor, te damos las gracias porque no solo creaste el mundo, sino que también lo mantienes con tu poder. Nos llenas de múltiples bendiciones en las vidas. Señor, venimos en esta mañana, Señor, reconociendo nuestras iniquidades delante tuya, reconociendo que el mal del pecado, aun habiendo tenido la salvación, habiéndola obtenido por gracia y por misericordia, el retal del pecado sigue aún con nosotros en lucha cristiana y día. Señor, venimos aquí reconociendo de que somos polvo y que somos criadas muy débiles y pecadoras. Señor, pero venimos ante ti esta mañana con el gozo de no venir en nuestro nombre, sino de venir con el gozo de venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel llevó sobre sus hombros nuestros pecados, aquel quien pagó la justicia divina, aquel quien nos hizo libres y nos llamó y nos envió de ser hijos de ira a ser hijos de luz. Señor, te pedimos que te damos las gracias por esta acción. Señor, pedimos también en esta mañana tú a través de Santo Espíritu venga tú, Señor, y nos visite nuevamente cuando ahora abramos las Escrituras. Te pedimos especialmente por tu siervo, por Rafael, que tú, Señor, le bendigas, que pongas tus palabras en su corazón, que sea tu vocero. De esta manera, Él nos pueda bendecir, Señor, y sea tu palabra que llene y recorte nuestros corazones. Señor, prepara tú también nuestros corazones para escuchar, dando, Señor, no solamente oidores, también hacedores, que esta palabra no salga lo que hacía, sino que podamos, Señor, utilizarla para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por todas las cosas que das como iglesia. Te pedimos por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros mayores. Que tu gracia, Señor, y tu consuelo, Señor, cada día nos ve más cerca de ti. Te pedimos, Señor, por los hermanos de la congregación. Queremos traer ante ti especial a Paqui. Te pedimos por ella que tú ayudes, que la bendigas, que la sigas viendo, que la des suelo, Señor, a través de tu palabra y que la sigas reconfortando, Señor. Pedimos, Señor, que todo lo que hagas esta mañana sea para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Se me olvidó el anuncio y recordar también que la semana que viene será nuestro hermano Emilio que estará aquí predicando, dando el ministerio de la palabra. Sin más, vamos a hacer una primera lectura que será en Efesios, en el capítulo 2. Efesios,
el capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 1, vamos a leer los primeros 10 versículos. Pues atención, porque este es un texto paralelo con la predicación, el texto de la predicación vamos a recibir, así que vamos a leer este capítulo 2, solamente los 10 primeros versículos, comenzando a leer desde el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo, y dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque ya sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y vamos a tener un salmo más antes de invitar a nuestro hermano a dedicarnos a meditar en la palabra. Este salmo será el salmo número 100, versión, segunda versión, que cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, ven ante su presencia con regocijo. Segunda versión, pues en pie. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servirle con alegría, servirle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoce que el Señor es Dios. Él nos hizo sollozos, pueblos sollozos, y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con gratitud, por sus labios con alabanza, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cantad alegres
habitantes de toda la tierra, se mire con alegría, se le con alegría, venid ante tu presencia con regocijo. Sentaros. Y ahora sí, le vamos a invitar, sin más, a nuestro hermano a que venga aquí y comparta nosotros lo que el Señor ha puesto en su. Por favor, Rafael. Buenos días a todos. Como Isaac me ha presentado, me llamo Rafael. Estoy con mi familia aquí y es un honor estar aquí con vosotros y poder compartir ese tiempo y también compartir un poco de la palabra de Dios. Nosotros llevamos poco tiempo aquí en España, menos de 2 años, y hemos vivido un año en Toledo, apoyando a la iglesia allí, y estábamos orando por una ciudad, por la Vera de la Reina y por un juez. Y Dios nos llevó a Aranjuez. Estamos ahí, empezamos el año pasado en un estudio bíblico en casa con 2 familias. Ahora tenemos unas familias más, gracias a Dios. Y hemos alquilado un local para la iglesia. Estamos arreglando todas las cosas, haciendo una reforma allí, insonizando el local. Sabéis, ¿no?, las dificultades aquí con las leyes y la importancia también de no molestar a los vecinos. Tenemos vecinos acá y os pido oración por este momento que estamos pasando, de obras, de reforma, de tener pocas sillas ahí. Pero estamos amados, estamos siguiendo con los estudios, estudiando temas de lo que es la iglesia, de cómo manejar, ¿no?, esas cosas, ya que estamos haciendo ahora de fe. Así que os pido oración. Bueno, vamos a lo que es lo más importante, que es la palabra de Dios. Hoy la meditación, la predicación está en el libro de los Salmos, Salmo de número 130. 130. Antes de hacer la lectura, vamos a acercarnos al Señor una vez más en oración. Te alabamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios y he venido aquí en esta mañana para adorar y también para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Habla con tu pueblo por medio de este salmo. Que salgamos de aquí animados, exhortados por nuestros pecados y que podamos reconocer en estas palabras. Utiliza, Padre, cada uno de los detalles de esto para abrir nuestros corazones y cambiar nuestras vidas en todo lo que todavía tenemos que acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Salmo 130, empezamos ahí en el versículo 1. Cántico gradual, de lo profundo, oh Jehová, clamé. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, mirares a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová,
Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Conociendo un poco la historia, me encuentro la historia de un general y filósofo chino del siglo V antes de Cristo llamado Sun Tzu, y él escribió un libro conocido en el occidente que se llama El arte de la guerra. Es un libro de frases de sabiduría, parece mucho al libro de los proverbios de Salomón. Una de sus frases dice lo siguiente: el primer paso para sanarse de una enfermedad es reconocer que estás enfermo. Uno puede tener una enfermedad muy grave. Si no lo sabe, pues no va a tratarse. En el espiritual, algo muy parecido. Si el mundo convence que el pecado existe y tampoco hay cielo e infierno, ¿por qué cuidar de mi alma? Y la pregunta que debemos hacer, tiene todo que ver con el Salmo, es: ¿cómo presentar al mundo un Salvador si no saben que están perdidos? ¿Cómo presentamos entonces el Evangelio? Este Salmo habla de los estados del alma delante de la expectativa de la eternidad. Y en la historia el Salmo ha sido muy utilizado para la penitencia, o sea, para la petición de perdón por los pecados. Lo vemos a la primera también, que es un salmo de oración. Vemos que no de guerras, como muchos suelen hablar, habla de conquistas, sino algo espiritual. Este salmo nos hace examinar nuestras creencias acerca de Dios y del pecado. Y el primer tema es la sensación en reconocer por gracia nuestros pecados. ¿Cuál es la acción que uno tiene, por ejemplo, al recibir la noticia que sufre una enfermedad grave y que un milagro puede sanar? Para vosotros que no sabéis, yo soy fisioterapeuta y me acuerdo de estar en visita en un hospital de cirugías cardíacas. Algunos estaban allí con el tórax recién operado, con muchos puntos, con dolores, con mucha inhabilidad clínica. Y las personas en esas situaciones eran muy vulnerables. No pueden hacer nada, ningún esfuerzo, y se quedan totalmente dependientes. Y cuando miramos hacia esos dos primeros ciclos, parece ser justo la acción del salmista. Una completa incapacidad, y no una incapacidad física, sino espiritual. Es un cuadro que describe la acción de un creyente que cae en pecado, que está en pecado, entonces cuando se da cuenta del pecado. Si el tema central entonces del Salmo es la liberación del pecado, estos dos primeros versículos hablan de la ciencia del estado en que estamos. Es como si el salmista aquí estuviera en un abismo, ese es el escenario, en un abismo sumergido en calamidades. No hay formas de salir. Se siente atrapado por sus manos. Su condición pecadora. Y allí, en la situación de lo profundo, donde no hay dónde salir, no hay salir, no hay nada que se pueda hacer aparte de amar. La sensación de esos versículos es la distancia que existe entre el salmista lleno de pecados, reconociendo pecados, y un Dios que es tres veces santo. Y las palabras aquí de amor y súplica demuestran que él reconoce su situación y sabe que no puede resolverla solo. Pero también nos enseña
que no importa cuán lejos estamos, no importa cuán atrapado uno está en su multitud de pecados, todavía puede orar. Y mis hermanos, no hay oración más fervorosa que la oración que hacemos en medio de nuestras tribulaciones. Porque mientras pensamos que podemos algo, que no somos tan malos, nuestro orgullo nos ciega y no oramos. Sin embargo, cuando nuestro corazón está abierto, expuesto, nuestros pecados totalmente visibles, y reconocemos gracia la situación que estamos, nuestro clamor es más intenso. Reconocemos más de la dependencia que tenemos de Dios. El salmista dice: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Estoy clamando de lo profundo. Ayúdame. Y vemos a lo largo de la historia que eso ha pasado con muchos creyentes. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con David Brainerd, un misionero de los indígenas en Estados Unidos. En su diario dice: clamaba hasta el punto de sudar, lloraba, no podía dormir. Y una vez en su diario, que al conocer su pecado y vida, se quedó solitario, afligido, a punto de desear ser un ave o un cuadrúpedo que no estaba sobre aquella miseria eterna que él sentía. Tanto era la angustia. Un pastor dijo que de profundidad de su angustia, que la profundidad de su angustia conmueve las profundidades de su ser. Cuanto más reconocemos nuestra miseria, más nuestro clamor a Dios es auténtico, es verdadero. Pero si paramos aquí, en el reconocimiento de nuestros pecados, esa sensación puede llevarnos incluso a una situación de desesperación. Como por ejemplo, Jonathan Edwards, al predicar su sermón más conocido, que se intitula Pecadores en las manos de un Dios dado, la gente que le escuchaba tenía la sensación que iban a ser tragados por el Eterno. Se sujetaban en los bancos de tanto miedo. Y eso sí puede ser unas reacciones al hablar de nuestra miseria, este miedo. Pero otra posible reacción al enfrentarnos nuestros pecados es simplemente cerrarles las puertas y vivir como si ellos no existiesen. Poner la confianza en uno mismo, exaltar el orgullo propio y alejarnos del Señor y claro, también de la iglesia. Y como consecuencia de una actitud como esa, es posible incluso que uno empiece a huir de la piedad personal, no ver más cara al propio pecado, e incluso pensar, por ser una situación tan difícil, por reconocer tantos pecados, no hay solución. Y sabemos que no debemos reaccionar así. Nuestra reacción no puede parar por ahí, en el reconocimiento de nuestros pecados, sino que solamente nos quedamos en esa recepción de nuestra miseria. Si nos quedamos ahí, no hay esperanza, no vemos alternativa. El apóstol Pablo, por ejemplo, al reconocer el pecado dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Concluye allí en Romanos su análisis diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Fijaos eso, si paramos aquí, no hay esperanza. El asombro del salmista es tan intenso que en el versículo 3 dice: Señor, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantener? O sea, ¿quién seguirá existiendo? El salmista aquí crea una excusa, es decir, mira, ya que todos están perdidos, pues esa es nuestra situación. No,
lo que hace es conocer lo mismo que el apóstol cuando dijo, no hay justo, ni aun uno. Y esta situación, si lo dejamos por aquí, el salmo sería como el médico que te da un diagnóstico grave, pero no te ofrece ninguna terapia. Y sabes que eso pasa en la medicina, porque hay enfermedades con las cuales no podemos tratar, con las que no existen tratamientos, o tratamiento de los síntomas y no la causa de la enfermedad. Pero atención, no es así. No es así en el mundo espiritual, porque todo pecador arrepentido que viene a Cristo recibe perdón. El versículo 4 aquí del Salmo pone un fin en la desesperación del pecador y dice, pero en ti hay perdón, que seas refiado o que seas temido. Reconocemos que por nuestras actitudes lo que hacemos es el juicio santo de Dios. Cada uno de nosotros, todos merecemos la condenación. No debemos jugar con nuestros pecados o decir, porque en Dios hay perdón, pues no hay problema en pecar. Porque en Romanos 10 encontramos la siguiente pregunta, ¿perseveraré en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Cuando reconocemos la gracia de Dios en pecados, la sensación, mis hermanos, no es la alegría por poder pecar más, sino que la alegría en ser aceptado por Dios por medio de algo que no se lo merecemos. Esa es nuestra alegría. Nadie se lo merece. Y la pregunta que el salmista hace es, ¿quién podrá mantenerse? Lo que expresa es que hasta mismo más santo de los hombres, si Dios actuara sin su misericordia, estaría sujeto a la condenación. Todos necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. El pecado, en la comparación con las enfermedades, el pecado es una enfermedad que lleva a la muerte. Y todos nosotros somos infectados. Toda la humanidad, toda la creación. Pero reconocemos que somos pecadores, que nos sustentamos delante de Dios, no es suficiente para nuestra redención. Necesitamos la fe que Dios es perdonador y que tiene un plan para nuestro rescate. Él nos hace orar y clamar por este perdón, creyendo que en Dios lo encontraremos. Dice el salmista, en Dios hay perdón. El perdón está en su esencia, no puede ser separado de lo que Él es. Cuando buscamos a Él, no tenemos dudas que seremos perdonados, porque el perdón forma parte de su naturaleza. Y aquí hay un contraste importante. Dios es justo y su santa justicia nos desconcierta, nos hace temer. Pero su justicia no va separada de misericordia. Si le servimos la idea solamente de la justicia con el temor, ese servicio nos llevará incluso a una rebelión, a la apostasía. Porque si el Señor hiciera justicia sobre todos, no habría nadie que le temiera. Si todos estuviéramos solamente bajo la aprehensión de su ira merecida, la desesperación nos endurecería incluso para no temer. Pero, como dijo Charles Spurgeon, nadie teme al Señor. Fijaos bien en esta frase. Nadie teme al Señor como aquellos que han experimentado su amor perdonador. La gratitud por el perdón produce mucho más temor y reverencia a Dios que todo pavor que inspira castigo. Le tememos, que reconocemos su gracia en nuestra vida. Es la gracia que conduce a una sana consideración de Dios y al temor de afligirlo.
tenemos claro conciencia de nuestros pecados porque el Espíritu Santo nos dio los ojos. Y sabemos que nuestra justicia es suficiente para nuestra salvación. Pero nos fiamos justicia de aquel que cumplió la ley. En Dios perdón, y ese perdón es por medio de Cristo, que no solamente cumplió la ley, sino murió por nuestros pecados. Y hay un himno que habla de ese tema y me llama mucho la atención, y un verso dice así: Él, siendo omnisciente, odia mi error. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Y es en ese perdón donde descansamos. Dios ha provisto un sacrificio por el pecado. Y ahora el perdón está al alcance de todos aquellos que por la gracia creen en Cristo y confiesan sus pecados. Como dijo el autor, cuando somos alcanzados por esa gracia, la seguridad del perdón que tenemos en Dios nos protege de la tiranía de nuestras emociones y es esencial para la estabilidad de la vida de fe. No sé si os interesa, pero aquí los cimientos se mezclan. Nos hacen caminar siempre con temor y con gratitud, con esperanza, ¿no? Se puede escribir esa sensación, por ejemplo, como probar algo agridulce. Mientras sentimos el sabor agrio de nuestros pecados, sentimos también lo dulce que es la gracia, el perdón. Así que para comprender la salvación, primero se debe comprender que estamos perdidos. Cuando somos alcanzados por la gracia, ese reconocimiento de nuestra salvación de perdición es el primer paso. Y lo que el salmista nos hace ver es que la desesperación de uno que se da cuenta que merece la nación encuentra paz y descanso en el perdón de Dios. Cristo ha venido para los enfermos, no para los sanos. Así que en esta mañana, si tú todavía no reconoces tus pecados, entonces no te has dado cuenta que necesitas un Salvador. Ahora, si por gracia reconoces que no eres capaz de cumplir la ley, que lo bien que quieres hacer no lo haces y te arrepientes de tus hechos, dice la palabra de Dios que en Jesús, perdón, hay salvación para ti. Y hablar de salvación para ti tiene un significado maravilloso. Jesús, el Hijo de Dios, vino para darnos este perdón. Si lo has reconocido como tu Salvador y Señor, también comprende que en Él hay perdón. Pero sabemos, este salmo fue escrito unos cuantos siglos antes del nacimiento de Jesús. Y que Él no había venido al mundo todavía en medio de salvación, lo mismo que tenemos hoy. La fe y la redención solo Dios podría hacer. Volvemos. Vemos que este salmo fue escrito unos cuantos siglos desde el nacimiento de Cristo. Aún Él no había venido al mundo todavía, aunque no había venido al mundo todavía, el medio de salvación era lo mismo que tenemos hoy. Lo sabemos también. La fe en la redención que solo Dios podría hacer. Y por eso vemos en los versículos siguientes la esperanza que el salmista tenía en Dios. La misma esperanza que tenemos hoy. En los versículos 5 y 6, el enfoque de esperanza está en la palabra de Dios. Como si el autor aquí dijera que conoce a Dios, conoce sus atributos y que el perdón forma parte de la naturaleza. Pero no solamente eso, él ve que este Dios se reveló y su esperanza no está solamente en los atributos de Dios, sino que también en sus promesas. Y el escenario que describe en esos dos versículos, el versículo 5 y 6,
Es un vigilante esperando a la mañana. Y lo describe repitiendo la misma frase 2 veces. Es como si estuviera diciendo que espera es con perseverancia. Como si cada mañana los centinelas estuvieran esperando ansiosos el amanecer. Y es hermoso en esa escena que mientras muchos duermen, mientras muchos están en la oscuridad, dormidos, no están atentos a lo que pasa, el vigilante está muy atento. El vigilante es aquel que está en el oscuro, pero sabe que el día amanecerá. Y en comparación de las cosas de Dios con el amanecer, también nos recuerda que tarde o temprano, después de una noche oscura, después de pasar un mundo de aflicciones, el día amanece. La promesa de Dios está garantizada, así como el día amanece. Su palabra también cumplirá. Pero no sé vosotros, aquí en Sevilla, pero que pasa muchas veces con creyentes, cada uno de nosotros, es que sí, creemos en Dios hay perdón. Creemos en sus promesas, pero muchas veces somos los vigilantes que duermen en el trabajo. No sé si pensamos que la noche va a ser más rápida o si estamos cansados, pero no sé si pasa con vosotros también. Pero no mantenemos el mismo fervor que teníamos cuando encontramos este perdón. El salmista primero clama a Dios por reconocer que es pecador. Pues reconoce el perdón en la naturaleza de Dios. Reconoce su persona. Tiene un encuentro personal con Dios. Ahora lo que hace es escuchar, esperar. El silencio de la espera. Conocer sus promesas, creer en ellas y orar como el centinela que espera a la mañana. Y cuando pienso en un trabajo como un centinela, pienso que sería algo muy aburrido. Pero él quiere decir aquí, no es una era aburrida, no es una era con ganas de salir de allí y tal, no, esa espera es con alegría, una es con la certeza que Él vendrá, Él cumplirá cada palabra. Dice Jesús que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota tilde pasará de él, hasta que todo se haya cumplido. Pregunto en esa mañana, ¿crees en esa promesa? ¿Crees que esto es la palabra de Dios? Pues si estás, por ejemplo, trabajando y cargando, Jesús invita por medio de su palabra a ir a hacer y Él no te hará descansar. ¿Crees en esa palabra? ¿Estás triste? La palabra de Dios dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es lo que tenemos de promesas de la palabra de Dios. ¿Estás con miedo del futuro, por ejemplo? Miedo por sostén o por los cambios económicos y políticos que una elección, por ejemplo, traer. La palabra de Dios nos dice, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Mis hermanos, la palabra de Dios es viva y tiene promesas para nosotros. El Señor dice por medio de tu palabra, no temas, yo te ayudo. Eso es esperar la palabra. Si la conocemos, ¿por qué muchas veces no la ponemos en práctica? A lo mejor somos vigilantes aburridos por la espera. O son aquellos que conocen las promesas y las esperan cada mañana, seguros que vendrán. Dice la palabra que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
¿Qué alegría es esta? ¿No sería justo la alegría de recibir el cumplimiento de las mesas de Dios? Salimos entonces del silencio de la espera para los dos últimos versículos que hablan de la redención de todos los pecados. Si hablamos de salud física, por ejemplo, sabes que a veces son sanados de enfermedades, damos glorias a Dios por ello, pero en otras ocasiones no. Y glorificamos a Dios también por eso. Y eso pasa tanto con creyentes como con impíos. Cuando hablamos de salud física, de sanación, puede que no seamos sanados de alguna enfermedad que tenemos. Pero no es así en el mundo espiritual. Después de hablar aquí en este salmo de sí mismo al Señor y de la esperanza personal en Dios, ahora encontramos en estos dos últimos versículos palabras de ánimo dirigidas al pueblo de Dios. Y sus palabras de ánimo están basadas no en su experiencia personal con Dios, y las tiene, no en de lo que había pasado directamente con él, pero ahora encontramos aquí palabras de ánimo basadas en la palabra de Dios y en su naturaleza. Dice los últimos versículos: espera en el Señor, porque en Él hay misericordia. Esta es una de las razones por las que el pueblo de Dios debe esperar en el Señor. El rey David, por ejemplo, en el Salmo 32, después de la confesión de su pecado y reconocer el perdón de Dios, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Y aquí sí, en las enfermedades físicas hay diferencias entre impíos y creyentes, pero aquí sí hay diferencias entre el impío y el que espera en el Señor. Como hemos cantado en el Salmo 1, vemos que físicamente todos sufrimos enfermedades y probablemente vamos a morir por una de ellas. Pero en el mundo espiritual, por lo mucho que uno pueda estar ahogado en sus pecados, por más hondo que sea el abismo donde uno se encuentre, aún así no es razón para creer que Dios no puede sacarle de allí. Dios es misericordia, Él es bondad. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Y yo no conozco la historia de cada uno de vosotros, pero seguramente Dios nos ha alcanzado de formas diferentes, en lugares diferentes, en tiempos diferentes, porque esos medios y los medios por los cuales nos enseña su misericordia son infinitos. Es comprobado en nuestra propia vida muchas veces su bondad, su misericordia, y eso nos hace esperar, y esperar incluso con más fervor. Nuestra espera entonces es basada en su misericordia, pero también lo que vemos en los últimos versículos se basa en su redención. Y aquí no hay redención física, de una guerra, de algo cautiverio. Aquí la redención es comprendida como hecho espiritual. Es una redención de pecados. Ellos allí en el Antiguo Testamento van esperando esa redención. Aquel que va a redimir al pueblo de sus pecados. Y nosotros somos. Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y si acordamos del pasaje, el niño Jesús, llegando en el templo a los 8 días de vida, para su circuncisión, él fue recibido por un anciano en el templo, que se llamaba Simeón, y le esperaba la consolación de Israel. Este anciano tomó a
Jesús en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despídese a tus en paz conforme tu palabra. Y una pausa aquí. Él creía en la promesa y la esperaba. Un vigilante espera la cena. Pero el ciclo sigue. Despídese a tu en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y esta debería ser la razón de la historia del pueblo de Dios. Nosotros somos privilegiados, porque ya hemos vivido la promesa de la primera venida de Cristo. El mundo le conoció. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y para nuestras manos. El mundo conoce y nosotros conocemos el cumplimiento de la promesa. Jesús vino al mundo para darnos redención. Y no simplemente para darnos la culpa del pecado, sino para liberarnos de toda la condenación. Abundante redención en Él, dice el salmista. Debemos nosotros bien hacer como el salmista, reconocer la misericordia que hemos recibido de Dios, animar a los demás para que reconozcan y actúen con fe y con fervor, porque así como conocer que nadie puede mantenerse delante de Dios es algo importante. Reconocer que no hay un justo, ni a un uno. De la misma manera debemos reconocer que no hay límite para la gracia, la salvación, Cristo. No hay pecado que sea demasiado grande para que la misericordia y la redención de Dios no sea suficiente. ¿Cuántas historias de redención tenemos aquí en las Escrituras? ¿Cuántas historias de redención tenemos a lo largo de los siglos? Mis hermanos, ¿cuántas historias de perdón tenemos en nuestra vida? Un pastor dijo: cada experiencia de perdón es un presagio de la redención del pecado, todo relacionado a él. Este salmo, por tanto, habla de esperanza, habla de redención, pero no hay esperanza y redención en nosotros mismos. Pues ¿quién podrá mantenerse delante de Dios si somos todos pecadores? Tampoco podemos pensar que algo de este mundo puede darnos esperanza, porque solo en Cristo hay perdón, solo en Cristo hay misericordia. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios y las esperamos como un vigilante espera a la mañana. Esperemos a Dios, porque en Él hay misericordia. Nosotros esperamos en Dios, pues solo en Él hay redención. Sentimos, es verdad, la desesperación al mirar nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, sentimos la misma alegría que sintió Simeón al ver a Jesús. Dios envió redención al pueblo. Cristo vino para salvarnos. Y hablando de este nacimiento de Cristo, cuando el ángel del Señor apareció a María, dijo: dará a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo salvará al pueblo. Y no la iglesia, por mejor que sea la iglesia nos salva. La religión nos salva. Las obras, sabemos, nos salvan. Solo Cristo salva. Así que si todavía no has reconocido los puntos de tus pecados, por la gracia de Cristo hoy puedes conocerlo. Reconocer que necesitas un Salvador, que no hay otro que puede salvar que no Jesucristo. Hoy eres salvación. Pero si ya has sido alcanzado por esa gracia salvadora y a lo mejor
hoy que la palabra de Dios tiene para ti es una exhortación a caminar con fe y con fervor, porque Él cumplirá todas sus promesas. Al día que Cristo verá como prometió para buscarnos. Que seas este vigilante que espera en Dios por su venida. Que nuestra vida es un cántico como este salmo, que demuestra la esperanza que tenemos en Dios. Mi deseo, el deseo semente de todos los cristianos debe ser expresar esta esperanza cada día. Porque así como vino para garantizar nuestra salvación, Él vendrá otra vez a juzgar al mundo y para llevarnos a su hogar eterno. Vamos a orar. Padre, delante de tu presencia, reconocemos que somos pecadores. Quien que queremos hacer muchas veces no lo hacemos. Y cuando miramos hacia nuestra naturaleza, llena de pecados, de deseos inadecuados, preguntamos también como el salmista, ¿quién va a mantenerse? Sin embargo, cuando vamos hacia Cristo y la salvación nos ha dado en la cruz y en su resurrección, Él nos da esperanza, nos da la esperanza de que tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Padre, por tan grande salvación. Gracias porque tú nos quitaste del mundo, nos diste vida y ahora con esta vida podemos seguirte. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos da también las fuerzas para luchar en contra de nuestros pecados. Te pedimos, Padre, tus bendiciones para cada familia de esa iglesia. Que tú nos traigas aquí santidad, arrepentimiento y que tú llenes esta iglesia y cada uno de los miembros de esa iglesia. Llene de tu Santo Espíritu para que podamos testificar de tu evangelio aquí en Sevilla y en los pueblos alrededor de esta ciudad. Que tú nos des este gozo en tu alegría, este gozo en la espera de tu venida. Esto es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos al Señor gracias por la palabra que hemos recibido de su siervo y que de tener la santa cantar este Salmo 130 del que hemos escuchado la palabra del Señor. Salmo 130, segunda versión. Lo profundo, Señor, mi alma clama a ti. Escucha atento a mi clamor, oye mi voz y mi oración. Salmo 130, puestos en, vamos a cantar las primeras 3 estrofas, pues tendremos la santa del Señor.
siempre hallé a luz de mi alma y mi solo. Porque yo vi del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús la noche fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias, Señor, por eso. Damos gracias una vez más por ese día en el cual podemos reunirnos aquí en tu casa, Señor, para tomar tu palabra, regalarnos, Señor, en la salvación que tú has provisto para nosotros, tu promesa, en esa palabra de bendición, en la que una vez más hemos gozado, Señor, y dar las gracias por participar de estos símbolos, Señor, de pan, Señor, representar el cuerpo de tu Hijo, el regalo de luz por nosotros. Ahora damos las gracias, Señor, que estamos reconociendo los pecados, oramos, Señor, sobre todo ya pagar todo el castigo que nosotros merecíamos, y ahora podemos sentirnos reconciliados, perdonados, Señor, y te pedimos que también eso nos dé fuerza para seguir adelante y sí, también, pues, uno del conocimiento de la verdad, Señor, que Cristo nos ayude a crecer también en los frutos de la fe, Señor, y como ser fieles testigos tuyos, que podamos, Señor, también proclamar tu nombre y que por medio de nosotros la salvación para muchos pecadores. Nosotros lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Luego también la copa, después de haber estado diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto, haced esto toda la vez de la bebieres, en memoria de mí. Si pues parece que comieres este pan, bebieres esa copa, la muerte de Dios la anunciáis hasta que venga. Vamos a la vez ya, Señor, te hago la gracia por este día que tenemos, Señor, este día que como hoy soy tu palabra sobre el día y perdón. Te damos las gracias, Señor, tú nos has salvado, nos has viniste en el tiempo oportuno y nos has salvado por gracia. No nada que nosotros pudiéramos hacer, sino simplemente tu misericordia y tu gran amor. Te damos las gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a la cruz, cuando vas allí a Jesucristo, cuando vemos a nuestro Señor crucificado, podemos ver como Él cargó sobre sí los pecados, nuestra y llevó nuestra condenación sobre sí. Señor, te damos la gracia porque tuvo que bajar tú, Señor, para rescatarnos de nuestra maldad. Señor, te damos la gracia y te pedimos que tú nos abras nuestros ojos y nos ayudes cada día a poder ser consecuentes y a poder ver cada día mejor y ser más consecuentes con este sacrificio que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a ser fieles testigos, donde tú nos has puesto a probar este evangelio y el que todo ti hay. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ciertos pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entre calles se envejecieron huesos que mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdad y quedaste de verano. Mi pecado te declaré y yo cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Tú perdonaste la verdad mi pecado. Orará a ti todo santo tiempo en que puedas ser algo. Ciertamente, en la acción de muchas aguas no llegarás a él. Tú eres refugio, me guardarás de angustia. Con calma y liberación me rodearás. Te haré entender, te enseñaré el
verdad sonífica de mis ojos. O sea, es como el caballo puro, sin entender que han de ser pesados con cabestos y con freno, porque si no, no serán a ti. Muchos habrá para el impío, va a ser que espera del Señor, que rodea la misericordia. Alegraos, Señor, y gozaos y cantad con todos vosotros los reyes de Colombia. Vamos a terminar nuestro culto cantando las dos últimas estrofas de este Salmo 130. Pues puestos en pie, recibimos la bendición del Señor. Será mi alma, ya de diré su luz, que Israel de Dios, porque heredará su piedad. Esa Israel redimirá de su tan grande benignidad. Reciba la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.